Acelerando Empresas, episodio 169. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y como sabes, es un placer para mí acompañarte hoy, jueves 7 de febrero, en este episodio número 169, en el que tenemos un monográfico sobre la metodología Scrum, o Scrum si lo decimos en español. Y bueno, básicamente es una metodología, como ya sabéis, orientada a gestionar proyectos de una forma ágil para tener resultados muy potentes en poco tiempo y sobre todo siempre adaptados a lo que realmente necesitamos. Pero antes de recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos y además masterclass en vídeo para aprender a emprender, y que justamente estamos con este curso, ¿no? Con el curso de Scrum, pero que bueno, vamos a hacer en este curso práctico mucho más detalladamente y además con un caso práctico real, que es el caso de Vestidia. Así que bueno, pues no os lo perdáis porque es muy interesante, muy instructivo, y sin más dilación comenzamos ya con el episodio de hoy. Básicamente, al principio, en el mundo de la ingeniería, en el mundo del software y bueno, en todo lo que era hacer proyectos, se utilizaban metodologías que ya se llaman hoy en día tradicionales, que bueno, en su día pues no eran tradicionales, sino eran las metodologías y ya está. Por ejemplo, una que es muy conocida, supongo que por la mayoría de vosotros, que es la metodología en cascada o waterfall, ¿de acuerdo? Básicamente esa metodología lo que te dice es, oye, antes de hacer un proyecto, lo primero que tienes que hacer es enterarte muy bien de lo que quiere el cliente, o sea, elicitar los requisitos, que es la forma así técnica de decirlo. Y para eso tienes que pues recopilar toda la información, tienes que hacer toda la documentación, después hacer un análisis pues muy detallado de todo lo que te han pedido y cómo tendrías que hacerlo, diseñar después exactamente cómo se ejecutaría eso en detalle y finalmente pues te pones ya a construirlo, ¿no? Sea lo que sea. Y bueno, cuando termines de construirlo, durante pues el tiempo que tardes, ¿no? Si pues son meses, si son años, ¿no? Pues lo pruebas muy bien, concienzudamente, y eso lo entregas a el cliente finalmente como un paquetito, ya llave en mano, y aquí usted tiene lo que ha pedido. ¿De acuerdo? Pues básicamente es el plan. Suena bien, ¿no? Es decir, parece lógico, ¿no? Primero hacer las cosas bien estudiadas, después coger y pues ejecutarlas y finalmente pues entregarlas, ¿no? Es algo pues, que parece lógico, ¿no? Pues sí, pues parece lógico y por eso se hacía así. Lo que pasa que es que tiene un problema. No funciona. Y diréis, hombre, ¿cómo que no funciona? Eso dependerá de quién lo haga, ¿no? Si es más buen ingeniero, si es más buen arquitecto, si es más buen programador, ¿no? Depende, ¿no? No es tanto así. Pues no, la verdad es que no funciona. No funciona en la gran mayoría de casos porque tiene una serie de problemas intrínsecos muy importantes. El primero es que son metodologías, esta en particular, muy pesadas. Es decir, dedican muchísimo esfuerzo a la documentación, a centrarse en cómo funciona el proceso, en quién tiene que hacer exactamente qué. Y claro, esto es algo tan rígido que además dedica tanto tiempo a cosas que, bueno, realmente no es lo que tú vas a entregar al cliente, ¿no? Sino, pues básicamente es pues, estudiar, hacer diseños, hacer gráficos, hacer esquemas, hacer pues miles de páginas de documentos que te requieren mucho tiempo de proyecto y que te hace ser muy inflexible. ¿Esto quiere decir que la documentación es mala? No, hombre, por favor, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que si tu foco central está en la documentación casi más que en el producto que vas a entregar, pues cuidado, ¿no? Después también hay otra característica que tienen estas metodologías de forma intrínseca, que es que son reacias al cambio. ¿Y cómo puede ser una metodología reacia al cambio? Pues porque simplemente el mismo esquema que tienen ya hace difícil que incorporemos cambios a pues lo que estamos construyendo. ¿Qué tipo de cambios? Pues por ejemplo, cambios del cliente, es decir, el cliente que nos pidió en fin, una serie de pues, trabajos y una serie de cuestiones, características del producto o de lo que fuéramos a hacer, pues que igual después cambia. Después igual no lo tira todo por la borda, pero sí que cambia una serie de cuestiones que nosotros que ya hemos estudiado tan bien, que ya hemos analizado tan bien, que hemos documentado tan perfectamente con todo el diseño que hace falta, pues ahora, claro, nos cuesta un mundo cambiarlo. Y por tanto, pues esto genera un montón de problemas porque si al final el cliente pues ya no necesitaba lo que tú le estabas construyendo, pues ¿para qué lo estás construyendo? Por más que tengas un contrato firmado con él o por más que tengas, pues bueno, todos los requisitos legales que fueran, ¿de acuerdo? Pero esto al final va a generar conflicto. Pero es que además pueden surgir
pues muchísimas cosas, ¿no? Pueden surgir que durante el proceso de construir algo, pues vamos a pensar, por ejemplo, en software, ¿no? O un proyecto de ingeniería, de lo que fuera, pues que hay un inconveniente, pues que hay una merma del presupuesto, porque finalmente el cliente tiene menos dinero de lo que pensaba, porque, por ejemplo, yo qué sé, hay un problema de estructuras, del terreno, o simplemente de la tecnología, que creíamos que podía hacer algo y no puede hacerse, o que, bueno, la estimación que teníamos, que era bastante optimista, pues finalmente se ve que es imposible, porque si seguimos al ritmo que habíamos planteado en el documento de análisis y planificación y todas esas cosas, pues no vamos a llegar a los plazos que teníamos, porque al final nos estamos retrasando. Por lo que si entregamos tarde el producto, pues igual es que el cliente ya no lo necesita y igual perdemos el contrato, quién sabe. Así que esto también es un problema que hay que asumir y que pasa muchas veces. Bueno, pues con todo esto, ¿qué pasó? Pues pasó que fracasaron muchos proyectos. En particular, en la industria del software fue espectacular, ¿no? Hubo una especie de crisis del software, ¿no? Que se llama en el mundo de la ingeniería del software, que básicamente era, oye, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Por más que hacemos métodos, por más que metemos cuestiones formales e intentamos hacer más de, entre comillas, ingenieros, al final lo que nos pasa es que tenemos más fracaso en los proyectos, más pérdidas de dinero hay, más disgusto del cliente, así que bueno, esto hay que cambiarlo. Y entonces, pues un grupo de valientes, digamos, que quisieron pues cambiar esto y que tenían pues ya mucha experiencia, ciertas ideas sobre cómo cambiar, pues se reunieron en 2001 y lanzaron lo que se llama hoy, es muy conocido, como el Manifiesto Ágil. ¡Tachán! Y esta es la solución. Bueno, básicamente es el principio de la solución. Este manifiesto lo que dice es lo siguiente. Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar 2 puntos: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Esto es literalmente lo que dice el Manifiesto Ágil. ¿Qué se refiere con esto de los elementos de la derecha y los de la izquierda? Pues básicamente de los 4 puntos que os he dicho, pues consideran que es más importante los individuos e interacciones, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio, a los procesos y herramientas, la documentación extensiva, la negociación contractual o el seguir un plan. ¿De acuerdo? Pues bueno, básicamente esto rompe los esquemas y cambia todo de paradigma, ¿no? Empieza pues a generarse una corriente, sobre todo en el mundo del software, que después se extiende a otras muchas áreas y básicamente empiezan a desarrollarse e incluso pues a crearse de cero, otras pues bueno, a reformarse o coger ideas del pasado y repescar procesos que hacían algunas empresas y empiezan a surgir metodologías, ¿vale? Una de las metodologías que surge más importantes, ya más popular hoy en día sin duda, es Scrum y bueno, pues ya hemos llegado a lo que justamente hoy quería explicaros. Pero ahora es importante empezar a contar dónde se surge, ¿no? ¿Por qué viene esto del Scrum? Pues muy bien, ¿qué es entonces Scrum? Pues Scrum o Scrum, como digo, si lo lees en español, pues sería Scrum porque es con U, pronunciado en inglés es Scrum, y básicamente es una metodología, o como llaman los americanos, un framework, mejor, más que una metodología, que es un conjunto así de prácticas y herramientas, ¿no? Ágil, una metodología ágil para el desarrollo de proyectos. ¿Y cómo funciona esta metodología ágil para desarrollo de proyectos? Pues veréis, realmente Scrum tiene unas reglas muy fáciles, no es nada complejo, no es nada de otro jueves, pero sí que es verdad que esas reglas hay que cumplirlas, ¿vale? Es como una especie de contrato para que pues, bueno, cumplamos realmente lo que venían diciendo estos expertos en el Manifiesto Ágil, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para que entendáis un poquito cómo funciona, pensad en una línea temporal de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Es como si esa línea temporal la cortamos en periodos de tiempo fijo, ¿vale? A estos periodos de tiempo fijo en cuanto a duración, pues por ejemplo 2 semanas, ¿no? Que periodos de 2 semanas, pues le llamamos sprint. Sprint es una palabra muy común en la metodología Scrum, pues la tenéis que pues tener manejada porque está en todos lados, ¿no? Se usa muchísimo. Y simplemente significa esto, un número de días, ¿vale? Un número establecido para crear periodos de tiempo iguales durante todo el proyecto. Y eso permite pues trabajar de una forma muy concreta. Porque veréis, la metodología Scrum es una metodología iterativa e incremental.
Wow, ¿esto qué significa? Pues veréis, iterativa significa que el producto lo vamos creando y refinando en cada sprint, en cada periodo de estos acotados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos permite que no intentemos hacer las cosas perfectas desde el primer momento. Porque lo perfecto para nosotros, aunque sea lo que el cliente pues nos pidió, pues igual después para el cliente no es tan perfecto. Igual el cliente después lo ve y dice, oye, pues esto pues no me gusta nada, o no tiene nada que ver con lo que yo quiero, o bueno, habría que mejorarlo de tal forma, o igual dice que está perfecto. Bueno, fantástico. Pero desde luego la clave está en no perder demasiado tiempo antes de que se lo enseñemos a ese cliente y que nos pueda dar feedback de si realmente está bien o no está bien, ¿no? Si vamos por el buen camino o no. Por tanto, es algo iterativo. Vamos construyendo poco a poco, pero de forma pues visual, ¿no? No versiones perfectas, sino versiones que permitan ser pues vistas y probadas por el cliente. Y esto es justamente lo que quiere decir incremental, que en cada sprint debemos entregar producto que funciona, ¿no? La medida del avance del proyecto, en este caso, en la metodología Scrum, no es cuánta documentación hemos generado, cuántos diseños, en fin, tantas cosas que hacíamos en las metodologías tradicionales, sino es software que funciona, ¿no? En el mundo del software, ¿no? En cualquier otro pues mundo, pues sería otro caso, ¿no? Porque se puede aplicar hoy en día Scrum a muchas otras disciplinas, pero sí que es verdad que en el software, pues algo muy evidente, ¿no? Oye, pues yo te hago una demo, te lo enseño, si esto funciona, la web, por ejemplo, o la aplicación móvil o lo que sea, pues bueno, ya sabemos que hemos conseguido un avance, un incremento, ¿no? Esto es como decía, la definición de iterativo e incremental, que es base en el proceso Scrum. Y precisamente por estas dos características, Scrum ya supera de largo lo que pues podrían ofrecer las metodologías tradicionales, como la metodología en cascada. ¿Y por qué es importante conocer bien esta metodología y aplicarla en vuestros proyectos, en vuestros emprendimientos, ¿no? En vuestras startups, en vuestras empresas? Porque los emprendedores son el caso prototípico de justamente lo que pasaba con las metodologías tradicionales, y precisamente pues son los más posibles beneficiados, en mi opinión, de lo que puede dar una metodología ágil tipo Scrum. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los clientes vuestros usuarios, pues no saben lo que quieren. Pues la mayoría de veces pues ni siquiera lo han pedido, es algo que vosotros estáis haciendo a ver si les sirve. Es más, la mayoría de veces cuando emprendemos no sabemos muy bien ni cómo vamos a hacer pues la mayoría de detalles de nuestro producto. No tenemos ni idea, ¿no? Vamos haciendo y vamos probando distintas cosas, ¿no? Pero el hecho de aplicar una metodología Scrum nos hace que nuestro equipo de desarrollo, que igual pues está formado solamente por nosotros, bueno, o también pues por más personas, ¿no? Incluso igual nosotros no estamos desarrollando porque somos los CEOs y estamos en otras cosas, pero directamente el equipo ya tiene internamente asumido que es una metodología iterativa e incremental y que hay que contar con el feedback del cliente en cada sprint. Al final de cada sprint, pues en esta metodología, como digo, se enseña el producto a los usuarios, a los clientes, o se despliega, si es por ejemplo un software o una web, para que pues puedan utilizarlo y ver realmente cómo funciona, ¿no? Esto es algo que da muchísima información, que permite avanzar y por supuesto que además no necesita tener siempre una versión perfecta, hiperdocumentada, sino pues vamos, es mucho más ágil, es algo que puede hacerse de una forma pues mucho más llevadera por parte de un equipo pequeño, de un equipo de emprendedores o de una startup. Algunos diréis, oye, ¿y esto no se parece mucho al Lean Startup? A ver, no es Lean Startup. Lean Startup realmente es la metodología o el método así pues más bien conceptual de cómo hacer el ciclo de emprender, ¿no? El hecho de, como sabéis, construir, después medir lo que se ha construido con el cliente, conseguir feedback y finalmente aprender de ello para volver otra vez a construir. Como me entenderéis, están basados un poco en el concepto iterativo e incremental, ambas metodologías, ¿no? Pero sí que es verdad que en la metodología Scrum está orientada a la parte de desarrollo, la parte de construcción del producto. Durante la construcción, esta fase del Lean Startup, ¿no? El construir, pues ahí es donde justamente podemos aplicar la metodología Scrum. Podemos hacer iteraciones, podemos hacer sprints para generar pues lo que queremos generar en esta pues vuelta del ciclo Lean Startup. Pues bueno, es una combinación, yo creo que ganadora, es una combinación muy interesante que permite pues que el proyecto tenga un nivel de agilidad y de pues certeza en cuanto a lo que está construyendo, sin, digamos, irse pues por cosas que creemos que son y finalmente pues no son. Y como he dicho tantas veces, es el principal problema que tiene el emprendedor cuando está construyendo su proyecto. Así que bueno, pues básicamente esto es lo que es el centro de la metodología, el núcleo principal de la metodología Scrum, y que con esto pues básicamente entendéis cómo funciona y entendéis lo más importante.
Ahora después, pues bueno, hay muchos conceptos que pueden aprenderse en la metodología esta. Por ejemplo, el tema de las actividades que hay, ¿no? Hay varias reuniones, ¿no? Una reunión de planificación a la que se le llama sprint planning, otra reunión pues de revisión de lo que se ha hecho con el equipo y con los jefes y todo esto, que es sprint review, que es la revisión de lo que hemos hecho en el sprint, que se hace al final. También hay una reunión que se llama estimation meeting, que es básicamente pues la reunión de estimación en la cual estimamos lo que vamos a hacer en esos sprints, ¿de acuerdo? Hay también pues una reunión que se llama retrospective meeting, o básicamente la reunión de mejora continua, en la que pues todo el equipo habla de cómo mejorar el proceso, de cómo desbloquear cosas y todo esto. Y también hay una reunión muy curiosa, que es muy típica de Scrum, que es la daily meeting, ¿no? Esta reunión se hace todos los días, ojo, todos los días, a la misma hora, por la mañana, al empezar la jornada. Pues básicamente esto es las actividades, las reuniones que hay, porque son pues varias, como digo, y cada una pues hay que saber hacerla. De esto hablamos bastante en el curso, porque es algo bastante tricky, hay que saber hacerlo para llevarlo bien. Y también hay una parte muy interesante que son pues los roles, ¿no? Los roles del equipo, ¿no? En Scrum, pues los equipos son un poquito particulares, no son tan categorizados como por ejemplo la metodología tradicional del tipo jefe de proyecto, analista, arquitecto, analista programador, senior, programador. O sea, no va tan así, porque los equipos son multidisciplinares. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que el miembro del equipo que sea puede coger cualquier tarea cuando se está ejecutando el sprint. No tiene, pues básicamente, su nombre y apellido expuesto a la tarea antes de empezar un sprint como tal, ¿no? Y después hay una infinidad de detalles, pues bastante interesantes, que pues hay que tener en cuenta, una serie de nombres, como por ejemplo la pila de producto, que básicamente pues son las tareas que tenemos o las historias de usuario que tenemos por hacer. ¿Y qué es una historia de usuario? Pues una historia de usuario es un requisito, pero contado desde el punto de vista del cliente. El grado de satisfacción de los equipos, que es muy alto con esta metodología, y también de los jefes y también de los clientes. Así que pues todos ganamos. Así que os animo a todos a aprender sobre ella y a usarla y aplicarla en vuestros proyectos empresariales y emprendedores. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día el podcast a tu móvil, puedes escucharlo en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify y Spreaker. Y también puedes recibir las notas del programa cómodamente en tu WhatsApp o en tu email, registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho los comentarios y reseñas que hacéis en iTunes y en iVoox, y si has aprendido algo hoy, por favor comparte este episodio en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un episodio dedicado a vuestras dudas que me enviáis por el formulario de acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!